Buenas noches, sociedad civil, mi chambrita desde una población mágica y medieval. Temas de actualidad, sin olvidarnos del pasado. El conversatorio de hoy lo he titulado La paz o la paz en Colombia. Y esto a raíz de la intención que le asiste al pacto histórico de adelantar, como lo ha manifestado el presidente electo, un gobierno para la paz, con una Cancillería para la paz y con unas fuerzas militares para la paz, entre otros. De tal manera que voy a referirme concretamente a los tres procesos de paz que considero se han desarrollado en Colombia entre los años 1958 y 2016. En el año 1958, los partidos tradicionales, Partido Liberal y Partido Conservador, deciden consolidar el pacto de Benidorm en España y crean la figura del Frente Nacional. Y realmente fue un buen comienzo, pero se cometió un grave error y fue la exclusión de una tercera corriente ideológica que se insinuaba, concretamente la corriente de izquierda. Y por supuesto, ese Frente Nacional permitió una alternancia del poder político entre esos partidos convencionales, comenzando el Partido Liberal en el año 58 y se mantuvo hasta 1970. Esto indiscutiblemente permitió que las aguas se calmaran después de una época aciaga, violencia política desenfrenada, pero no sembró las raíces que se necesitaban para consolidar la paz definitiva en el país. Entonces, lo que se percibió más que todo fue una especie de calma chicha, como se dice coloquialmente, y eso me permite concluir que si bien fue un ensayo importante y revestido de legalidad, adoleció de legitimidad precisamente por excluyente. Eso condujo con los años a una decoloración ideológica de los partidos liberal y conservador, y por eso lo ubicaría en el segmento La Paz. En el año de 1989, en el gobierno del presidente Virgilio Barco, se expide la Ley 77, y es la que permite, entre otras cosas, indultar al movimiento 19 de abril, conocido popularmente como M19. Después de 30 años, observamos el primer paso
en la inclusión de una corriente de izquierda, de unos delincuentes políticos, en un proceso de paz. Y ese indulto, que es básicamente la extinción de la pena, esa figura jurídica consiste en eso, tiene una diferencia muy sutil con la amnistía. La amnistía básicamente es la extinción de la acción penal. Ese indulto concedido a través de esta ley al M-19, pues le permitió no solamente su desarme, su desmovilización, su reinserción, sino quizá lo más importante, su reintegración a la vida civil, vía democracia participativa. Porque a sus miembros, a sus integrantes, les permitió postularse a escenarios de elección popular. De ahí que uno de sus exintegrantes o integrante ya de este grupo político hubiera podido presidir la constituyente de 1991, que se convirtió en la espina dorsal, si se quiere, de ese proceso desarrollado entre el gobierno colombiano y esta guerrilla del M-19. Y no solamente la constituyente, que tuvo como fruto la Constitución del 91, sino también alcaldías y gobernaciones. Y desde luego, algunos integrantes formaron también parte de la rama ejecutiva del poder público. ¿Por qué? Porque esa sociedad civil a la cual se reintegraron, ese constituyente primario, el pueblo, la democracia participativa, los apoyó. Y al apoyarlos, los legitimó. Hasta el punto de que hoy tenemos como presidente electo a un miembro del M-19, desde luego ya en nombre del pacto histórico, es decir, gracias a su reintegración a la sociedad civil, alcanzaron la presidencia de la República. Y al haber sido legalizado este proceso de paz con el M-19 por las tres ramas del poder público en Colombia, y desde luego al haber sido respaldado por la democracia participativa, podemos concluir que ese proceso efectivamente fue legalizado y legitimado. Por eso me atrevo a afirmar que en ese escenario sí podemos hablar de la paz con ese segmento subversivo. Llegamos al año 2016, en el gobierno del presidente Santos, y se adelanta el proceso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. 58 años después del primer intento con el Frente Nacional. Y este acuerdo de paz de La Habana, del que se ha hablado mucho,
pues indiscutiblemente fue muy bien consolidado, ¿no? Reposa sobre 6 principios estructurales fundamentales, 6 puntos muy importantes, que serían el punto 1, el nuevo campo colombiano, una reforma rural integral, la posibilidad, por supuesto, de participar en política con las consabidas garantías. Por eso se les otorgó unas curules en la democracia representativa, en la rama legislativa del poder público, y también pudieron constituirse como partido comunes. El otro punto sería el de la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre las víctimas. Las víctimas son parte esencial, ¿no?, de cualquier proceso de paz, y la implementación, verificación y refrendación del mismo. Me atrevería a resaltar, ¿no?, aparte, la Jurisdicción Especial para la Paz, que forma, desde luego, ese contenido esencial de ese acuerdo de La Habana, esa Jurisdicción Especial para la Paz conocida como la JEP, que es una figura también novedosa y muy bien elaborada. Pero por supuesto no las vamos a analizar con letra menuda en esta charla. Sencillamente los hemos resaltado para afirmar que efectivamente, y gracias a este acuerdo, estos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pues se desarmaron, se desmovilizaron, se reinsertaron y se reintegraron a la vida civil, pero no vía democracia participativa. Lo hicieron vía democracia representativa. Vía rama legislativa del poder público. Y precisamente el gobierno de turno, consciente de la importancia de la sociedad civil como categoría importantísima, sobresaliente de la ciencia política contemporánea, llegó a la conclusión de que ese acuerdo tenía que ser sometido a la voluntad popular. Y se valió de un instrumento contemplado en la Constitución del 91, el plebiscito. Y para bien o para mal, la sociedad civil le dijo no a ese acuerdo de paz de La Habana. Le dijo no a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP. Sin embargo, debemos reconocer que este acuerdo quedó legalizado vía rama legislativa del poder público, rama judicial a través de la Corte Constitucional, blindando precisamente con sus pronunciamientos ese bloque constitucional, y rama ejecutiva del poder público. Pero al decir la sociedad civil que no, y haber sido desconocido el resultado,
lo cual es gravísimo en un Estado de Derecho, particularmente debo afirmar que ese proceso de paz con las FARC sí quedó legalizado, pero desafortunadamente no legitimado. Lo cual nos permite concluir que ha sido más la fragilidad observada por las mismas fisuras al interior de este movimiento subversivo. Hablamos de disidencias, hablamos de una segunda Marquetalia, etcétera, lo que nos lleva a afirmar que con este acuerdo de paz adelantado por las FARC ha habido más la paz que paz. La paz tiene que ser sinónimo de identidad y solidez, blindaje. La paz, sinónimo de roedores, vividores, oportunistas, distorsionadores y usurpadores que por supuesto han pululado en las figuras del Frente Nacional y en los acuerdos o en el Acuerdo de La Habana. ¿Cuáles son los retos entonces del pacto histórico a partir del 7 de agosto del año 2022? Como primera medida, legitimar la paz. Y cuando se ha pronunciado la sociedad civil, el único mecanismo para una nueva determinación de la democracia participativa tendría que ser otro plebiscito. Porque son los instrumentos a través de los cuales habla el pueblo. Y desde luego, como segunda prioridad, buscar la manera de preservar la memoria histórica. Por respeto a los actores del conflicto y por respeto a las víctimas. Y en este tema de la memoria histórica, quiero citar a una escritora muy ilustre, Susan Sontag, ya fallecida, Premio Príncipe de Asturias, y a su libro titulado Ante el dolor de los demás. Cuando analiza la dicotomía entre la memoria individual y la memoria colectiva, para concluir que la memoria individual se diluye con la muerte de la persona, pero la memoria colectiva persiste y debe entenderse como un milagro de supervivencia y no como un sinónimo de muerte. Y por eso vemos que se mantiene viva cuando tenemos oportunidad de entrar a un museo donde se hace un reconocimiento
a los hechos acaecidos, o en los camposantos, o en la pintura, en el arte. Porque esa memoria colectiva es la que nos debe inducir a que esos hechos jamás vuelvan a ocurrir y a que podamos precisamente pasar esa página dolorosa de la historia. Las comisiones de la verdad son tan importantes por eso, siempre y cuando sean imparciales y se conserve sustancialmente su razón de ser, que no sirva como elemento judicializante, que permita conocer con claridad y con certeza lo ocurrido. Porque ya la victimología como ciencia viene desde hace muchos años abriéndose campo. Me atrevería a decir que tal vez desde el Holocausto hitlero-germano. Y eso es fundamental en una democracia y en un Estado de Derecho. Y como tercera prioridad, buscar la manera de afianzar la figura del perdón social. Prístino, como lo dijimos en el conversatorio anterior sobre decoloración ideológica. Y ese perdón social debe ir avalado también por el constituyente primario, por la democracia participativa, por la sociedad civil, por el pueblo colombiano. Porque está el mecanismo en la Constitución del 91. Esa Constitución garantista que no necesita cambios y que debemos proteger a ultranza. Si el gobierno entrante logra avanzar en estos tres aspectos, podremos hablar en Colombia de la paz y no de la lapas. Bueno, sociedad civil, no olviden suscribirse a mi chambrita, a la chambrita política y literaria, y hasta una nueva oportunidad.